Paz de Cristo, bienvenidos. Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Estamos en el nivel número 1, nacer. Nacer. Y a través de estos estudios, de este nivel número 1, vamos a aprender a la importancia de nacer de nuevo. Vamos a hablar de cosas fundamentales para llegar a ser un cristiano, un discípulo, un seguidor de Cristo. Hoy nos toca la lección número 7. Se llama la condenación del pecado. Y lo que voy a hacer es que voy a poner un enlace abajo del video para que el que desee tener las notas y seguirme con las notas, lo puede hacer. Si hace clic a ese enlace, le va a llevar a una página donde ahí puede ver esta lección. Vamos a orar y vamos a presentar al Señor esta enseñanza. Gracias te damos, Jesús, por esta oportunidad. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de esta lección, a cada persona que vea este video, que sea de ayuda, de edificación, que haya entendimiento, Señor, de que somos pecadores, que estamos bajo una condenación, pero en ti podemos nosotros ser redimidos y perdonados. Te pido, Jesús, que tu Espíritu también esté obrando en sus corazones, en las vidas de las personas cuando estén viendo este video. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, se llama esta lección la condenación del pecado. Vamos a hablar acerca de el pecado y el castigo o la condenación que viene al ser humano cuando pecamos. Y esto es muy importante, es un tema muy importante. Tenemos que nosotros entender esto, que el ser humano vivimos bajo una condenación eterna por el pecado que hay en nosotros. En esta lección vamos a estar contestando algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a contestar la pregunta: ¿el pecado qué es? ¿De dónde proviene el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué es la condenación? ¿Habrá una salida? ¿Habrá una esperanza? Y finalmente vamos a contestar la pregunta: ¿dónde está la salvación? El texto aquí que tenemos como una base está en Génesis 18:20. Génesis 18:20. Y lo vamos a leer. Génesis 18:20. Y dice así, en la palabra de Dios, dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí estamos viendo que Dios ve que hay pecado en Sodoma y Gomorra y que está subiendo. Entonces, aquí vemos a un Dios que está al tanto cuando hay pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios él condena, él castiga el pecado. Entonces, cuando alguien está viviendo en pecado, Dios se da cuenta. No podemos pensar que Dios no sabe. Dios sabe. Dios sabe los que viven bien y Él sabe los que no están viviendo bien. En estas ciudades de Sodoma y Gomorra había una maldad, había un pecado tan grande, tan fuerte, que llegó este pecado llegó hasta donde estaba Dios. Dios se dio cuenta y los que sabemos de historia sabemos que Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Estas dos ciudades fueron condenadas. Dios abrió el cielo, derramó fuego y consumió esas dos ciudades porque Dios castiga
al pecador. Vamos a seguir aquí con la lección. Dice aquí en la introducción, si estamos viendo las notas, una vez más, en esta lección vamos a hablar acerca del pecado y la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Punto número 2, algunas definiciones del pecado. ¿Cómo podemos definir el pecado? Aquí un diccionario dice que el pecado es transgresión de la ley divina. Es una transgresión, es una violación de la ley, no del hombre, sino de Dios. Esta es una definición de pecado. Cuando nosotros desobedecemos, nos rebelamos en contra de la ley que viene de Dios. Dios tiene leyes, Dios es un Dios de orden y Él tiene mandamientos. Entonces, cuando nosotros violamos esas leyes, eso se llama pecado. Otro diccionario define el pecado como falta de creencia fundamental, es desconfianza y rechazo a Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos rechazando su palabra, porque no la estamos obedeciendo. Y cuando no obedecemos la palabra de Dios en sí, estamos rechazando a Dios. Nosotros le estamos dando a entender a Dios que no queremos su palabra, sus mandamientos, no queremos ser gobernados, no nos queremos sujetar a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios. Entonces estamos rechazando a Dios. Obviamente esto es pecado. Otra definición es desplazamiento humano de Dios como centro de la realidad. Cuando uno se aparta de Dios, se aparta de sus mandamientos y uno vive como uno quiere, sin tomar en cuenta la ley de Dios. Esto es pecado. La Biblia, por su parte, define pecado como ofensa, culpa, perversidad, errar al blanco, error o transgresión, debilidad o flaqueza. Entonces, rápidamente nos mencionamos ahí algunas otras definiciones del pecado. Número 3, punto número 3 aquí en la lección, el origen del pecado. ¿Dónde está el origen del pecado? Podemos decir con una certeza que el pecado no proviene de Dios. El origen del pecado no está en Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos dice que en Dios no hay iniquidad, no hay pecado. Vamos a leerlo en Deuteronomio 32, 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios que su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Una persona recta, Él es un Dios recto, es un Dios que se sujeta a sus propias leyes. Él es bueno, no hay transgresión en Él. Él es recto. Dios de verdad, es un Dios verdadero y sin ninguna iniquidad. Dios es verdad, que lo opuesto es el engaño, la mentira. Eso es pecado, el engañar, el mentir. Pero Dios no es así, Dios no miente, Él es un Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. No hay iniquidad, no hay pecado en Dios. Él es justo y recto, no es un Dios injusto, es un Dios justo. Sus mandamientos son justos, su ley es justa, es bueno para nosotros. Los mandamientos de Dios son buenos, no deben ser una carga. Servirle a Dios, vivir para Dios, ser un seguidor de Cristo. Sus mandamientos son buenos. Es algo bueno para nosotros. Si nosotros obedecemos su palabra, nos va a ir muy bien. Vamos a alcanzar victorias, triunfos, una vida exitosa, una vida buena.
vamos a evitarnos de muchos problemas porque Dios es justo y recto. La corrupción no es suya. No hay en Dios corrupción. No hay en Dios maldad. No hay en Dios engaño. No hay en Dios injusticia. No hay en Dios perversidad. Él es un Dios perfecto, santo. No tiene Él, no hay inmoralidad en Él. No hay envidia. No hay nada malo en Dios. Él es un ser perfecto, apartado totalmente de la maldad y de lo malo. Pero sigue aquí el verso, estamos leyendo Deuteronomio 32, 4 y 5, sigue aquí el verso, dice, de sus hijos es la mancha. En Dios hay perfección, en Dios no hay mancha, pero aquí dice de sus hijos es la mancha. Aquí esta palabra hijos se refiere a la humanidad, a las personas, a la gente, a este mundo, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos desobedecido. En nosotros hay una mancha, porque el pecado, la desobediencia, trae una mancha. Imagínese una camiseta blanca, pura, limpia. Así es Dios, pero el ser humano viene y la mancha. Hay manchas en nuestras vidas. Esas manchas se llaman pecado. El pecado mancha nuestra vida. Generación torcida y perversa. El ser humano es un ser torcido, chueco. Hacemos las cosas mal, desobedecemos. Dios nos marca un camino de justicia, pero a veces nosotros somos injustos. Él marca un camino de verdad, nosotros somos mentirosos. Y hay pecado en nosotros. Entonces el pecado no vino de Dios, Él es perfecto, pero el ser humano es imperfecto y por eso necesitamos nosotros a Dios, a que Dios venga y nos ayude a ser personas apartados del mal y del pecado. Vamos a leer aquí en Job 34. Job 34, 10 y 11. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios, que oigamos aquellos que tienen inteligencia. Aquella persona que es sabia va a escuchar y va a aprender y va a saber y reconocer esto. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Una vez más, este verso nos habla de que Dios está lejos de la impiedad. ¿Qué es impiedad? Es el pecado, es hacer lo malo. Dios es un Dios perfecto, entonces Él está apartado. No podemos conectar la impiedad y el pecado con Dios. Dios y el pecado no se mezclan, no se juntan. Es como el agua y el aceite, ¿verdad? Que no se puede mezclar. Dios no se mezcla con el pecado. Él está lejos del pecado. Y del omnipotente la iniquidad. No hay iniquidad en Dios. La iniquidad está lejos de Dios y Dios se aleja de la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y aquí dice que Dios va a pagar a cada hombre según su obra. Si nosotros vivimos en pecado, en iniquidad, en maldad, si eso sembramos, Dios nos va a pagar conforme, nos va a dar conforme a nuestras obras. Entonces, si vivimos en pecado, en maldad, en tinieblas, vamos a sembrar ¿qué? ¿Qué vamos a sembrar? La condenación, la muerte, no vamos a tener paz, vamos a sufrir, vamos a batallar en la vida. Pero si sembramos lo bueno, la obediencia a Dios,
amando a Dios, siguiendo sus mandamientos, sirviéndole a Dios por un camino justo, un camino bueno, entonces Dios nos va a pagar con bienestar, con la vida eterna, con paz, con gozo, con todas sus bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a seguir adelante aquí. Entonces, estamos hablando de dónde viene el pecado, dónde inició, dónde empezó. Vimos estos versos que dicen que no vino de Dios, porque Dios no peca, Dios es perfecto. Otros dicen que el pecado se inició, o el origen del pecado fue Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron en el huerto de Edén, cuando la serpiente los engañó y Eva comió y luego le dio también a Adán y él comió. Y sí, ellos pecaron, Adán y Eva pecaron, pero ellos no fueron los primeros en pecar, sino que la Biblia dice que el que pecó por primera vez y donde inició el pecado, inició en un ángel que Dios creó, un ángel bueno, pero que se halló en él iniquidad y maldad. Vamos a leer acerca de este ángel que conocemos, ¿verdad? Que es el diablo. Primera de Juan 3, 7 al 8. Primera de Juan 3, 7 al 8. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esto está fuerte, ¿no? Dice que el que vive en pecado, que practica el pecado, el que es desobediente a Dios, el que es rebelde, el que vive conforme a su parecer, a su punto de vista, y no vive bajo la dirección, la guianza de Dios, la ley de Dios, está viviendo en pecado. Y aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios o pertenecemos a Cristo si no estamos obedeciendo a Dios. El que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado es cuando uno consistentemente vive haciendo o vive un estilo de vida que va en contra de la ley de Dios. Está practicando el pecado, es una persona que vive, que tiene un estilo de vida donde constantemente, consistentemente está viviendo, está actuando de una manera que está violando la ley de Dios. Entonces, todos somos pecadores y pecamos, aún el cristiano, el discípulo de Cristo, fallamos, desobedecemos a veces, hay debilidad en nosotros, pero hay una gran diferencia entre una persona que practica y no le importa, no me importa, yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer, y vive una vida desordenada, sin esforzarse en cumplir, no se aparta, sigue practicando la idolatría, sigue practicando la inmoralidad, sigue practicando el engaño, la mentira, sigue practicando los vicios, viviendo una vida donde desordenada. Eso es practicar el pecado. Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí vemos que el diablo, o en el diablo vemos dónde se inició el pecado. Dice que el diablo peca desde el principio. Desde el principio. Él fue el primero que pecó, no fue Adán y Eva, fue el diablo, fue este querubín, este ángel que Dios creó, que
desobedeció a Dios, se rebeló en contra de Dios. Sigue aquí el verso: para esto apareció el Hijo de Dios, apareció el Hijo de Dios. Cristo llegó, nació un bebé llamado Jesús y él vino a este mundo para esto, para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo vino, para deshacer las obras del enemigo, para darnos una victoria a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo aquí estos versos. Juan 8:44. Vamos a regresar aquí. Dice, y está hablando del enemigo, de Satanás, del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está aquí, este verso nos está describiendo al diablo. Dice que él es un homicida, es un asesino. Él viene para destruir, él viene para matar, robar. Desde el principio, una vez más, desde el principio, el diablo es homicida. Ahí inicia el pecado. Ese es el origen del pecado. No originó en el ser humano, originó en este ángel caído, en este querubín que decidió violar la ley de Dios. Dice que no hay verdad en él. El diablo habla mentira porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira, todo engaño, el origen de la mentira es el diablo, de Satanás. Entonces, nosotros hay que tomar en cuenta esto, que hay que vivir una vida apartada del engaño y de la mentira, porque esto viene de Satanás. Sigamos con otro verso aquí, Ezequiel 28, 15 al 16. Ezequiel 28, 15 al 16 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando otra vez de este ángel, del diablo. Dios lo hizo perfecto, dice que era perfecto en todos sus caminos. Entonces Dios hizo a un ángel, pero este ángel se rebeló. Fue en él hallado o se halló en él maldad, rebeldía, pecado, desobediencia. Entonces, este ángel tomó una decisión. Dios lo hizo perfecto, lo hizo bueno, pero él tomó la decisión de desobedecer a Dios, de pecar. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de pecado, de maldad, de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, porque él pecó, se rebeló en contra de Dios. La Biblia nos enseña que una tercera parte de los ángeles se unieron, se juntaron a este querubín y hubo una lucha en el cielo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles malos, ellos, su líder era este querubín, era el diablo, era Lucifer. Y lo siguieron. Tuvieron una lucha, una batalla en el cielo porque
este ángel, este querubín, quería ascender a ser como Dios y tomar su lugar. Entonces dice aquí, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces el enemigo, Satanás, fue echado. Lo sacaron, fue arrojado fuera del cielo, fuera del monte de Dios, la presencia de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces este querubín fue criado bueno, pero se desvió, quiso ser como Dios y Dios lo tuvo que sacar, lo tuvo que expulsar de él. Ese fue el castigo de Satanás, que él era un querubín, un ángel bueno, pero porque se rebeló en contra de Dios, hubo una condenación y ahora el diablo está bajo una condenación. Y por eso la Biblia dice y enseña que al final el enemigo, Satanás, este diablo, su fin, su sitio eterno va a ser en el lago de fuego. Ahí va a quedar este querubín, porque está él bajo condenación, una condenación eterna. Isaías 14, 12 al 15. Vamos a leer. Isaías 14, 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de cuando Dios lo echó fuera del cielo y lucero, está hablando del mismo querubín, fue lanzado, fue echado del cielo y cayó. Él cayó, se cayó del cielo. Hubo un cambio, ¿verdad? Ya no podía él tener ese acceso. Perdió su lugar, perdió su lugar como querubín, como un ángel bueno. Y ahora él se convirtió en un ángel malvado, asesino, homicida, mentiroso. Portado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, este fue el pecado de Satanás. Él quiso escalar, quiso ser más de lo que Dios lo había hecho. Dios lo hizo un querubín. Él era un ángel, un líder de los ángeles. Era un ángel, porque los ángeles tienen diferentes niveles, rangos, y él era el más alto, pero no se conformó. Quería ser como Dios, quería ser semejante al Altísimo. Y por eso se rebeló, le quiso quitarle lugar a Dios y dijo, yo quiero ser como Dios, no quiero ser un querubín, yo quiero ser semejante a Dios. Entonces él se rebeló y por eso hubo esa lucha en el cielo, porque él quiso tomar el lugar de Dios, aquí dice, levantaré mi trono, ¿no? Seré como el Altísimo, pero obviamente él no pudo, porque Dios es el Dios supremo sobre todo. Entonces, por eso, obviamente, en esa guerra, en esa lucha, Dios ganó. Dice aquí, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, él fue arrojado, él fue condenado, él fue echado fuera y perdió su lugar, porque pecó. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Este ángel lo perdió todo. Y hoy en día, como estaba diciendo,
de antemano. Él ahorita está enojado, quiere destruir a la humanidad porque sabe que el fin de él va a ser el lago de fuego, donde él va a estar en tormento día y noche para siempre. Por esto, porque él se rebeló, desobedeció a Dios. Entonces el pecado, vivir en pecado, es algo que va a traer una derrota a nuestras vidas. Vamos a caer, así como cayó este ángel, cayó, dice ahí que cayó. Cuando una persona vive en pecado, siempre siempre está cayendo, porque la obediencia a Dios nos ayuda a escalar, a subir, pero la desobediencia a Dios nos lleva al fracaso, a la miseria y a la condenación. Por eso es mejor obedecer la palabra de Dios y vivir bajo los mandamientos de Dios. Entonces, ya que este querubín desobedeció, fue echado del cielo, él en un momento se convierte en una serpiente, habla con Adán y Eva y engaña a Eva y le dice, no, no vas a morir, cómete la fruta. Cuando yo le había dicho, el día que tú comas de este fruto, de este árbol, vas a morir. Fue engañada Eva, comió, desobedeció y entonces entró ahora la condenación a la humanidad, a nosotros, a los seres humanos. Primero fue condenado Satanás, pero después de que Adán y Eva pecan en contra de Dios, la condenación ahora llegó a ellos. Y como Adán y Eva son nuestros padres, hermanos, y ahí venimos todos de Adán y Eva, entonces esa condenación nos la dejaron ellos como una herencia. Fíjese nomás, la herencia de Adán y Eva no fue dinero, no fue algo bueno, fue algo malo, fue la condenación eterna, desafortunadamente. Vamos a leer aquí en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva. Así aquí está hablando de Adán. Y por el pecado la muerte. Entonces, Adán y Eva pecan, también Dios los echó fuera del huerto de Edén y también Dios les dijo, ustedes como pecaron van a morir. Entonces por eso nosotros estamos bajo una condenación de muerte, porque dice aquí la palabra de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres, todo ser humano estamos bajo una condenación de muerte. Somos culpables del pecado y por lo tanto el castigo del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron. Hay que entender algo aquí muy importante, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay nadie que es justo, no hay nadie que puede decir, yo no necesito la salvación, yo no necesito a Cristo, yo no necesito el perdón. No, todos necesitamos la salvación, todos somos pecadores. Esta es la herencia que nos dejó Adán y Eva y por lo tanto todos necesitamos a un Salvador llamado Jesucristo para que Él nos redima, nos perdone a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay este perdón que Él ofrece, esta salvación. Entonces todos necesitamos esta salvación. Nadie puede decir, no, yo soy una persona muy buena. No, porque todos hemos pecado de una manera o de otra. Vamos a seguir leyendo aquí otros versos. Romanos 3, 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. Dice, todos están bajo pecado
como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ese verso que estaba mencionando. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay que ser humildes, hay que nosotros reconocer que necesitamos a un Salvador. Podemos hacer muchas cosas buenas. Podemos nosotros ayudar a otros. Podemos nosotros tratar bien a los demás. Ser personas que trabajamos, que nos ganamos la vida con un trabajo honesto. No estamos violando las leyes del Estado, de la ciudad. No somos ladrones. No estamos haciendo... Estamos haciendo cosas bien, somos buenos ciudadanos, buenas personas que estamos trabajando, siendo correcto. Está bien, todo eso, pero eso no quiere decir que no somos exentos al pecado, no quiere decir que no hemos pecado, porque sencillamente con una mentira ya somos pecadores y todos hemos pecado, todos hemos mentido. Todos hemos mentido. No hay nadie que no ha mentido. Todos lo hemos hecho. O hemos tenido pensamientos malos que no están bien. Robado. Tantas cosas, ¿verdad? Hemos ofendido con nuestra lengua. Hemos argumentado. Hemos quizá malas palabras. Hay infinidad de pecados que hemos cometido. Entonces, la Biblia no se equivoca. Todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado y por lo tanto todo ser humano está bajo una condenación. Entonces la Biblia nos enseña que nacemos culpables ante Dios. Todo ser humano está culpable, somos culpables ante Dios y estamos sentenciados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Vamos a leer este verso rápidamente. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Romanos 6:23. En términos bíblicos, muerte significa separación para el hombre en tres aspectos. Número uno, el momento en que el alma y el espíritu dejan el cuerpo y él mismo muere. Entonces la muerte se refiere a la muerte física. Cuando una persona muere, y esto lo entendemos, una persona muere es cuando el alma y el espíritu dejan el cuerpo y la persona muere. Número dos, la muerte significa el vivir lejos de Dios en esta vida. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, puede ser que esté físicamente vivo, existe en la persona, respira, trabaja, vive su vida, pero está muerto porque no tiene su salvación. Existe y está existiendo en esta vida, tiene su familia, tiene sus hijos, va para la tienda, va a trabajar, cocina, hace la limpieza de la casa, viaja, va por aquí, va por acá. Es una persona que físicamente está viva, pero espiritualmente no tiene su salvación, está viviendo bajo una condenación. Y si se muere la persona sin creer en Jesucristo, sin obtener la salvación, se va a perder. Entonces, otro aspecto de la muerte es vivir lejos de Dios en esta vida. Y número tres, la muerte espiritual definitiva, que es la separación eterna de Dios o la condenación. Entonces, esta es otra definición de muerte. Cuando nosotros, una persona que
está muerta espiritualmente hablando, es una persona que está viviendo bajo una condenación o ya está condenada. Una persona que se muere sin Cristo, sin su salvación, sin el perdón de pecados. Esa persona murió sin Cristo, sin salvación. Esa persona va a ser condenada. Va a ser condenada porque nunca obtuvo el perdón de sus pecados. Entonces lo que Dios nos ofrece aquí, vamos al punto número 6 de la lección. Punto número 6. Dios ofrece el regalo de salvación y Dios nos salva de la condenación. Hemos estado hablando de esto, que el pecado trae la consecuencia de la condenación, pero Dios ofrece la vida eterna. Hay una manera de nosotros ser salvos de esta condenación, de ser libres de esta condenación. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nosotros debemos de amar a Dios, de celebrar a Jesús, porque el ser humano estábamos bajo una condenación perpetua, eterna, pero Dios, Jesucristo, que es Dios, nos ofrece un escape a este castigo, una salvación, nos ofrece libertad, nos ofrece el Señor un perdón para no ser condenados. La dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. El pecado trae muerte, pero Dios nos lleva a la vida. Por eso Cristo vino a salvarnos. Mateo 18:11. Mateo 18:11 lo vamos a leer rápidamente. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido en esta condenación del lago de fuego. Y he usado la palabra condenación, una condenación eterna. Y lo que es ese lugar, es el lago de fuego. La Biblia enseña que la condenación, el castigo eterno para el ser humano por el motivo del pecado es el lago de fuego. El mismo lago donde va a terminar Satanás es el mismo lago de fuego que el ser humano, las personas que no sean salvas, que no sean perdonadas, que no fueron lavados con su sangre, con la sangre de Jesucristo, no fueron limpiados, que no se apartaron del pecado, van a terminar en el lago de fuego por toda una eternidad. Pero ese no es el deseo de Dios. Por eso aquí la escritura de Mateo 18:11 dice, el Hijo del Hombre ha venido para ¿qué? Para salvar. ¿Salvar de qué? Salvarnos de ese lago de fuego. Él vino para rescatarnos, para que no tuviéramos nosotros que terminar en ese lugar. Por eso Jesucristo vino y murió por nosotros, porque Él nos ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguen a un arrepentimiento, que conozcan a Jesucristo y que sean salvos. Él vino para salvar lo que se había perdido. La voluntad de Dios es salvarme a mí y a usted y a toda la humanidad. Dios no se complace en que alguien se condene.
Hay alegría, hay gozo en el cielo cuando una persona, una alma se arrepiente, deja el mundo, deja el pecado y le sirve al Señor. Eso es un motivo de alegría, de gozo, de fiesta allá en el cielo. Dice Juan 12:47, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo no vino a juzgar, Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a perdonar. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque todos somos pecadores. Quizás usted, yo, podemos pensar, podemos hacer memoria de nuestra vida, nuestros pecados, nuestros errores, lo que hemos hecho, y merecemos la condenación. Todos tenemos pecados, todos hemos desobedecido a Dios. Pero gracias a Dios, ahorita Dios dice, yo quiero salvar, yo quiero perdonar. Y en Cristo hay perdón para todo pecado. Todo pecado. Usted y yo tenemos esperanza del perdón de los pecados. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay que venir a Cristo, hay que arrepentirnos, hay que apartarnos del mal, hay que confesar nuestros pecados al Señor. Decir, Señor, perdóname, soy un pecador, soy una pecadora, he fallado, pero yo te quiero servir, yo te quiero amar, te voy a amar. Yo creo en ti, creo en el sacrificio que tú hiciste al morir en la cruz del Calvario. Yo quiero vivir para ti, yo quiero apartarme, yo quiero vivir una vida diferente, una vida nueva, y Él nos salva. Él nos salva cuando uno se arrepiente, cuando dejamos de practicar una vida de pecado. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús establece algo muy importante aquí, que Él es el camino. No hay otro camino a la salvación. Usted y yo no podemos creer en otra cosa o en otro Dios o en otra doctrina o en otra religión. Hay personas que creen, no importa la religión que tengan, no importa en quién creas, de todos modos, todos van a llegar al cielo. Eso no es verdad. No todos van a llegar al cielo. Solamente hay un camino. No hay muchos caminos. No hay muchos caminos. Porque hoy en día hay muchas creencias. Hay muchas creencias. El vecino cree de esta manera. El amigo cree de otra. El familiar tiene su opinión, su punto de vista. Y cada quien tiene su camino, pero Jesucristo establece una verdad. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación. Usted y yo debemos de creer en Jesucristo para ser salvos. Sin Cristo no hay salvación. Yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Todo lo que Jesucristo dijo en los evangelios es verdad. Su palabra es verdad. Si nosotros escuchamos algo diferente a lo que Jesús enseñó, eso es mentira y es engaño, no es la verdad. Si hay otras creencias que son diferentes a lo que la Biblia enseña, entonces esas creencias, esos puntos de vista son falsos. Acuérdense que el diablo es el padre de toda mentira. El enemigo ha levantado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas religiones para engañar a la gente, para engañar a las personas. Y por eso hay tanta religión. Y unos creen en este Dios, otros creen en otros dioses, pero Jesucristo declara aquí, yo soy la verdad. Todo lo que no sea Cristo, lo que no sea de Cristo, es engaño.
Si lo que, si lo que si lo que nosotros creemos no concuerda con lo que Jesucristo enseñó, estamos mal. Hemos sido engañados. Porque Jesucristo es la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Si no estamos en Jesús, si no obedecemos a Jesús, si no vivimos en Jesús, si no somos discípulos de Jesucristo, no tenemos la vida. Él es el único que nos da la vida, la salvación, la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Dios. Nadie puede llegar al Señor si no tiene a Jesucristo en su vida. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Jesucristo es el único que ofrece la salvación. En conclusión, vamos a ver Romanos 5:8. Y Romanos 5:8 muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el pecado trae condenación, pero Cristo demuestra su amor hacia nosotros, su misericordia, que aún siendo pecadores, aún siendo malos, desobedientes, rebeldes, Él murió por nosotros. A través de Jesucristo y este sacrificio hay esperanza de vida eterna. Amén. Y así vamos a terminar esta lección hoy en día, esperando que haya sido de bendición. Hay que nosotros tener en mente de que somos pecadores y necesitamos el perdón y la salvación y solamente Cristo podemos nosotros obtener esta salvación y ser librados de la condenación del lago de fuego. Entonces ya vaya pensando en usted si es una persona que todavía no ha dado su vida a Jesucristo, entregado su vida a Él, su corazón a Jesús, ya vaya pensando en entregar su vida al Señor. Dios vino para salvarlo, Dios lo ama y no es el deseo de Dios que perezca, que perezcamos, que seamos condenados. Él nos ofrece vida y vida en abundancia. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bien.